Hola a todos, bienvenidos a un video más aquí con yo, Pedro, y vamos a hablar hoy en español, como ya puedes escuchar y oír. ¿Por qué? ¿Y por qué español? Bueno, yo quería hacer más videos, particularmente acerca de la teología, viendo de una perspectiva luterana, en español, porque, bueno, claro que hay canales ya en el YouTube haciendo un buen trabajo, creciendo, y un ejemplo es el proyecto Wittenberg, que yo apoyo con porque soy suscrito, así los apoyo, y yo recomiendo mucho ir y ver sus vídeos, porque están haciendo un buen trabajo en español en su canal, Proyecto Wittenberg. Creo que también tienen un canal en inglés, si quieres ver los dos, muy bueno. Tenemos que apoyar a nuestros hermanos en todo el mundo haciendo su parte en el ministerio. Pero sin embargo, creo que siempre hay una gran necesidad, en particular para los luteranos, para hacer vídeos en español, estudios bíblicos, conversaciones de la teología luterana, la perspectiva bíblica luterana, y podemos agregar más voces a la conversación en todo el mundo internet y todo eso. Y vale, nada más, eso es lo que quería decir antes que comencemos. Y hoy vamos a tener un poco de diversión. Vamos a leer de Lutero una de sus obras, una parte de sus obras, para comenzar a entender una doctrina luterana. Y yo creo que esa doctrina es muy importante a pillar, a entender, no solo para entender luteranismo, sino para entender cristianidad y lo que dice la Biblia. Y esa doctrina es la distinción entre ley y evangelio. Porque sin esa doctrina, yo he notado y visto mucha gente, cristianos de buena fe, malinterpretar unos versos o malentender lo que dijo un teólogo luterano o Lutero en sí mismo, pero además simplemente malinterpretar la Biblia y malentender ciertos versos o ciertos contextos bíblicos, porque no han pillado, no han entendido la totalidad de esa distinción entre ley y evangelio. Y mucha gente, cuando digo ley y evangelio, piensan automáticamente que me estoy refiriendo, dirigiendo a la distinción entre Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés y todo eso, y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento bajo Cristo y nuestra libertad en Cristo, la ley de Cristo. Pero creo que esta distinción es un poco demasiado simple para entender el evangelio, porque el evangelio existe a través de la Biblia, desde el principio en la creación, en el jardín, hasta hoy. Y yo quiero hacer más vídeos haciendo ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento de ley y evangelio, y a ver donde Dios habla de ley y habla de evangelio. Pero hoy yo quiero establecer una buena fundación y nuestro entendimiento del ley evangelio. Vale, para dar una definición muy breve de la ley y evangelio. Cuando digamos ley, estamos expresando los estándares de Dios, o sea, lo que Dios requiere de nosotros como humanos, o lo que Dios requiere para que alguien entre en el cielo, ser salvo. Son los mandamientos de Dios, claro, los 10 mandamientos es un ejemplo muy concreto de la ley, porque es la ley. Pero claro que puedes encontrar la ley en otras partes de la Biblia, en el Nuevo y Antiguo Testamento, no solamente en los 10 mandamientos. Cada vez que Dios diga, eso es lo que yo requiero de mi gente, de mi pueblo, que yo voy a juzgar. Yo voy a juzgar y dividir entre los buenos y los malos. Y si no eres perfecto, no eres de mi pueblo. Eso es la ley. Dios está diciendo, yo soy el juez. La ley es condenación. La ley es juzgar, es juicio. Por la otra mano, el Evangelio es el opuesto, es la gracia de Dios, amnistía de la parte de Dios hacia su pueblo, hacia el mundo, para salvar el mundo, perdonar el mundo. Porque la ley condena, pero el Evangelio perdona. Lo que la ley recuerda y la ley dice, tú hiciste eso, tú no lograste o alcanzaste los estándares de perfección que requiere Dios y Él te va a juzgar. El Evangelio dice que tú eres santo, aunque no has logrado lo que está requerido, Cristo lo hizo para ti. O sea, la palabra usada en la tradición es promesas.
son las promesas de gracia que Dios ha declarado hacia su gente que creen en Él por fe. ¿Vale? Esa es una breve distinción entre ley y evangelio. Lo que yo quiero hacer ahora es entrar en una pasaje de Lutero, algo que Lutero ha escrito, y a ver cómo, primeramente, cómo nos puede frustrar. Y vas a ver cómo Lutero habla, cómo Lutero se expresa. Es un poco como grandioso, es un poco muy como en tu cara. Y como dije antes, se puede confundir si no estás entendiendo su propósito. De lo que está, el contexto de lo que quiere decir con la ley y el evangelio en mente. Y vas a entender lo que estoy diciendo mientras leemos, ojalá. Entonces vamos a comenzar a leer. Y quiero leer de sus comentarios de Romanos. Yo quiero leer sus comentarios del capítulo 9. Y él escribió como 3 o 4 páginas solo hablando del verso cuando Pablo dice que yo prefiero, no sé cuál exactamente la traducción Reina Valera dice, pero es como yo mismo deseara que yo fuera anátema para mi pueblo, para mi pueblo de carne. Y vamos a leerlo juntos, comenzando con el verso. Es el verso 23 del capítulo 9 de la epístola a los Romanos. Dice, porque deseara yo mismo ser anátema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ok, y desde este verso, Lutero va a hablar por páginas, muchas páginas, solamente para expresar un punto muy, muy concreto. Y yo sé que gente se va a como decir, ¿cómo? ¿Qué está diciendo Lutero? Porque se va a como pegar fuerte, se va a caer fuerte sobre nosotros, porque así habla Lutero. Y voy a hacer una pausa y después vamos a... Y en esa pausa voy a explicar un poco y después, claro que vamos a explicar más de lo que está diciendo Lutero. Ok, vale, comenzamos. Esta palabra, deseara yo mismo, es entonces la expresión de un amor apostólico más excelente y verdadero para Cristo y para los judíos. Por un amor profundo por él, Pablo, desea que esa gran gloria venga a Cristo de los judíos. Por lo tanto, él está contento de estar separado de él, pero sin odiarlo. Ahora pues, este amor invertido es la más fuerte y única clase de amor. Auto-odiar total vuelve a ser la señal del amor más alto para otro. Deberíamos notar que esas palabras se van a aparecer extrañas y aún necias para aquellos que se consideran santos y aman a Dios con un amor codicioso, por el beneficio de su propia salvación y reposo eternal y por el propósito de evitar el infierno. Ahora, todos aquellos que aman a Dios y lo reverencian como un padre y un amigo, no de una capacidad natural, sino solo por el Espíritu Santo, ellos pensarán que esas palabras son hermosas y los tomarán como la evidencia de un ejemplo verdaderamente perfecto, porque ellos se rinden libremente a la voluntad de Dios, sea lo que sea, incluso ir al infierno y la muerte eterna, si Dios lo deseara, para que su voluntad sea cumplido. Ellos buscan absolutamente nada para ellos mismos. Y aún así, dado que ellos están tan puramente conformados a la voluntad de Dios, no es posible que puedan permanecer en el infierno. Por eso, el que se rinde su ser completamente a la voluntad de Dios no puede estar siempre alejado de Dios, porque él desea lo que Dios desea. Por lo tanto, él complace a Dios. Y cuando complace a Dios, él es amado por él. Y por este amor, el hombre es salvo. Ok, y voy a hacer la pausa aquí, una pausa muy corta, porque yo quiero poner énfasis en la ironía de lo que está diciendo Lutero. Para algunos puede ser tontería, porque está diciendo que solo aquellos que van a ser salvos son aquellos que no de verdad son preparados no ser salvos. O sea, como dijo, ¿no? Que esas personas que merecen ir al cielo están tan libremente
rendidos a la voluntad de Dios, que prefieren ir al infierno si fuera la voluntad de Dios. Si Dios las dijeran con una honestidad y una integridad perfecta, dicen, sí, yo voy al infierno porque Dios me dijo que vaya al infierno. Es como aceptan la condenación de Dios, aceptan lo que Dios dice, cualquier cosa, sea lo que sea, para que su voluntad sea cumplido. Pero qué irónica, porque esas personas son aquellos que no pueden, por la misma ley de Dios, por la misma justicia de Dios, no pueden permanecer en el infierno, no pueden ser condenados porque son tan conformados a la voluntad de Dios. Es por este mismo amor, dijo Lutero, que van a ser salvos. Entonces, alguien podría decir, esa es locura. Entonces, está diciendo que nadie es salvo porque, pues, siendo honestos, ¿quién tiene tal calidad? ¿Quién tiene esa cualidad de querer, si Dios lo quisiera, ir al infierno? Para los humanos, no nos parece normal o no sé. Pero con eso en mente, con la ironía que Lutero ya ha declarado, vamos a seguir leyendo. Pero los verdaderos santos logran esta resignación, porque sus corazones rebosan con amor, y lo hacen sin gran angustia, porque ellos son dedicados completamente a Dios, que nada les parece imposible de hacer, aun el sufrimiento de los dolores del infierno, y por esta disponibilidad se escapan de tal castigo. De verdad, ellos no necesitan temer que van a ser condenados, porque se sometan voluntariamente con gozo a la condenación por el beneficio de Dios, pero son aquellos que quieren escapar de la condenación que serán condenados. Ok, de hecho me parece exactamente como lo que Cristo Jesús, aquellos que quieren salvar sus vidas lo perderán, y aquellos que pierden su vida por mí lo encontrarán o lo salvarán. Y si escuchas esto y te sientes un poco desacómodo, como si eres una persona normal como yo, vas a sentir la condenación de lo que está diciendo, ¿no? Porque no somos perfectos como así, no somos esos santos que Lutero está describiendo. Y nos hace sentir como pues que todos que no alcanza esa perfección no se va a ir al infierno, como dijo Lutero. Lutero está diciendo que esas personas necesitan ser tan rendidos a Dios que prefieren ir al infierno si Dios lo quisiera. Y es como, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a querer ir al infierno? ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Pues yo creo que cuando nos sentamos así, cuando sentamos que desacomodo, sentamos una poca de condenación. Normalmente mujeres y hombres hacen una de dos cosas. En primer lugar, podemos fingir que seamos así, que con todo nuestro corazón hemos amado a Dios tanto que estamos disponibles a hacer todo según su voluntad, siendo libre de nuestra propia voluntad y vivir así y decir y declarar así, yo soy esa persona que está diciendo Lutero, yo voy al cielo solamente porque yo sé en mi corazón que yo soy tan rendido a Dios. Pero, ¿qué está diciendo? Está diciendo que eres perfecto, que eres un santo, como describe Lutero, y pues es una declaración muy grande. Estás diciendo que eres perfecto. Y creo que la Biblia tiene algo que decir con eso, pero lo explicaremos luego. Pero continuamos, porque si somos honestos, vamos a ver que esa es una mentira. Y y entonces la otra opción que sigue es tratar e intentar de razonar lo que está escrito para minimizar sus implicaciones. Y gente puede decir cosas como, bueno, Lutero no quiere decir exactamente, literalmente eso y esa, o no puede ser tan preciso que tienes que desear a ir al infierno según la voluntad de Dios, porque si eso fuera la verdad, ay de mí, si somos honestos, ¿no? Y estos sentimientos es el efecto de la ley. Estamos experimentando la condenación de la ley. La ley está expresando lo que Dios requiere de gente, lo que Dios, según su ley, según su perfecta justicia, está diciendo, esto es lo que es un santo, una persona que puede entrar en el cielo. Y si somos honestos, no merecemos eso.
Lutero está describiendo una persona perfecta, una persona que entra en los cielos, una persona que puede ser salvo por su condición natural. Pero también sabemos a la vez que nadie alcanza esa calidad, nadie está así. Todos son pecadores, todos han fallado a la gloria de Dios, como dice en Romanos. Y por eso estamos en una perplexión, ¿no? Porque aquí está la ley y nos está condenando. Y la peor cosa que podemos hacer es tratar de razonar, como dije, o minimizar la ley para poder como acomodarnos en la ley y decir, oh, sí, yo lo puedo cumplir en tal manera o otra manera. Pero de la verdad, si somos honestos, somos todos bajo esa ley y no hemos logrado estos estándares que está declarando la ley. Y para daros un ejemplo bíblico, yo creo que este mismo efecto que encontramos en Lutero aquí en su comentario de Romanos, lo encontramos en el Sermón del Monte de sí mismo, Jesucristo, en capítulo 5 de Mateo. Y claro que podríamos leer todo el capítulo, todo lo que menciona, pero para ser más corto, solo voy a mencionar, y tú lo puedes leer en tu propio tiempo, el capítulo 5, y Jesús nombra diferentes calificaciones, diferentes cualidades de personas que son perfectos, que tienen corazones puros, que son pobres de espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminar, solo como si fuera acaso si gente no entendieron lo que dijo antes, Jesús termina o concluye esa parte de su sermón diciendo en verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así Cristo concluye la primera gran sección de su sermón. Y esto debería hacerte sentirte un poco incómodo, molesto, porque es como, uy, ay, yo no soy perfecto, yo no estoy allí, yo no tengo esas calificaciones, yo fallo en esta prueba, ese examen que Dios me está diciendo por la ley. La ley nos está condenando. ¿Qué pues? Es que es el caso que Lutero está diciendo que nadie va a entrar en el cielo porque nadie puede lograr esa gran rendición a la voluntad de Dios. O en el caso de Mateo 5, que Jesucristo está diciendo que tú tienes que ser tan perfecto y si no logras esa perfección no vas a entrar en el cielo. Si eres un cristiano de un tiempo o has leído la Biblia, quizás ya puedes notar que, bueno, no creo porque Cristo murió por mí y yo sé que soy salvo por la fe. Entonces, ¿cómo es posible que Lutero, un cristiano, un teólogo cristiano muy importante, o nuestro Señor Jesucristo, puede decir algo como tienes que ser perfecto para entrar en el cielo? Eso no suena como el Evangelio. Así es, porque no es el Evangelio, es la ley. Y la función de la ley es condenar y mostrar lo que somos de verdad. Y para que no podamos esconder o tratar de fingir que somos perfectos por nuestros propios méritos. No podemos hacer eso. No podemos esconder de Dios al fin del día nuestros pecados, nuestras imperfecciones. Y por eso necesitamos tanto un Salvador como el perfecto Jesucristo. Todo lo que Cristo dijo en este sermón en Mateo, todo lo que Jesús hizo en su vida, todo fue perfecto, sin pecado. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien así que ha cumplido, como Jesús sí mismo dijo, la ley de Dios. Y se fue a la cruz tomando los pecados del mundo, no sus propios pecados, porque no tuvo pecados en su vida, pero tomó los pecados de todo el mundo en sus hombros, en su ser, y murió pagando en un sacrificio perfecto. Perfecto. Jesús fue el cumplimiento de la ley. Y de ahí, en esa grandeza, podemos descansar en la mensaje del dulce, dulce
evangelio, la buena noticia que somos salvos en Jesucristo, solo en Jesucristo, por fe en Él, porque Él cumplió la ley y ahora podemos vivir sin esclavitud. No somos esclavos del pecado ya, porque somos libres en Jesús por fe. Y aquí puedes ya notar la grandeza de esa distinción entre la ley y evangelio. Y claro que Lutero no está diciendo que tenemos que ser perfectos. Pero por una mano, sí, claro, es lo que está diciendo. Está diciendo que esas personas que son perfectos entrarán en el cielo. Entrar en el cielo. Pues sí, así es. Bajo la ley. La ley condena. La ley declara la perfección, declara lo que está requerido por Dios para entrar en los cielos, para ser salvos, para ser perfectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos, como dije, minimizar eso. Muchos cristianos, yo temo que no saben qué hacer con la ley y a veces lo minimizan como si fuera básicamente unas instrucciones que son posibles cumplir. Y claro que hay buenas enseñanzas en el mismo capítulo 5 de Mateo y tenemos que tratar, intentar y por el Santo Espíritu vivir en esa manera, sabiendo a la vez que no somos perfectos, que necesitamos todo el tiempo Jesús, quien es perfecto. Ok, y para concluir, yo quiero terminar esa sección en los comentarios de Lutero, porque Lutero hace ese mismo punto, y él termina así. Porque aún Cristo sufrió la condenación y el abandono a un grado más grande que todos los santos, y sus sufrimientos no fueron, como algunos imaginan, fácil para él, porque él verdaderamente se ofreció por nosotros a la condenación de Dios el Padre, y en su naturaleza humana se comportaba en ninguna otra manera que un hombre eternamente condenado al infierno. Porque él amaba a Dios en tal manera que Dios lo levantó de entre la muerte y el infierno al instante, y entonces devoró el infierno. Todos los santos deben imitarlo en esto. Algunos más y algunos menos. Lo más perfecto su amor es. Lo más perfecto su amor es, lo más disponible y fácilmente podrán hacerlo. Pero Cristo padeció todo esto con más sufrimiento que todos. Y así, hermanos, puedes ver cómo Lutero poco a poco se está llevando sus lectores hacia Cristo, puramente Cristo, la cruz, sus sufrimientos, su perfección, para que podamos encontrar la paz en Él, no en nosotros, no en nuestra perfección. Porque está diciendo, debes hacer eso, debes imitarlo para que seas perfecto, para entrar en el cielo. Porque esa es la ley nos va a condenar y decir eso, y no va a silenciar, pero podemos descansar en el Evangelio, en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestra perfección. No somos justos solos, pero Cristo es justo, Cristo es perfecto, Cristo es nuestra salvación. Y espero con todo esto, con esa lectura de Lutero y un poco de la Biblia, has pillado esta distinción entre ley y evangelio, porque es tan importante. Y si quieres entender las creencias de la Biblia, y si quieres entender bien este movimiento del luteranismo que viene de la Reforma, pero se establece en las escrituras, tienes que comenzar con el entendimiento que hay una distinción entre ley y evangelio, y no minimizarlos, no tratar de mover uno para el otro, pero tener los dos en sus lugares adecuados. Creo que esto es todo para este video de hoy. Espero que os haya gustado un poco, que hayas aprendido un poco, y también que estéis animados para leer la Biblia, para disfrutar los regalos de Dios hacia su pueblo que viene por la palabra. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.